El profesor Iván Rodríguez es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo hace muchísimos días, de cuando yo era bastante jovencito, y por supuesto él joven, aún seguimos siendo jóvenes, pero ya de la segunda generación está aquí con nosotros, y por supuesto agradezco al profesor Iván Rodríguez que haya aceptado esta invitación. Profesor. Y para mí un placer, Héctor, enorme. Cómo no, gracias, gracias, igual. Bueno, un poco aquí hay diariamente políticos, a veces empresarios y otros que analizan el comportamiento de la economía que viven advirtiendo. De hecho, conozco algunos economistas que han dicho, creo que el caso fue de Ernesto Selman, que me dijo como que estamos en rojo en cuanto al tope del endeudamiento externo y sí, bueno, tendríamos que entonces dedicarnos a pagar lo que debemos y un poco no tomar más prestado. Tan mal estamos en cuanto al endeudamiento y sobre todo en comparación con otros países. Y bueno, buenas noches, Héctor, de nuevo. Muchísimo gusto acompañarte en esta jornada que tú inicias y que yo me siento orgulloso y feliz de tu prosperidad en ese sentido. Bueno, gracias. Y mira, en efecto, el problema de la deuda pública no deja de ser un dolor de cabeza para los gobiernos. Sobre todo cuando en el caso específico de nuestro país se viene arrastrando un déficit fiscal que ya es estructural y que tiene mucho que ver con los niveles de recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto, lo que los economistas llamamos la presión tributaria, que no es más que lo que recauda el gobierno por cada peso que genera la economía en términos de Producto Interno Bruto, es de la más baja de la región. Estamos compitiendo por tener una presión tributaria con países de muy escaso desarrollo con relación a la República Dominicana, y entonces eso pues te va generando permanentemente que el gobierno tenga que buscar financiamiento para poder emprender el conjunto de necesidades que se satisfacen a través del gasto público. Ahora, la deuda pública pasa a ser un problema de insostenibilidad cuando la economía no tiene las herramientas, no tiene el marco macroeconómico, el blindaje económico para poder afrontar sus compromisos en términos tanto de intereses como de amortización, que es lo que constituye el servicio de la deuda pública. Que en el caso de la República Dominicana todavía hay un espacio fiscal muy grande que el gobierno no ha venido utilizando, pero que con mira a la necesidad de buscar nuevos nichos para aumentar de manera significativa y amplia la reforma tributaria y poder, digamos que subir uno o 2 puntos porcentuales, es decir, llevarla de 13.5 a 15.5, no tendría necesidad ni siquiera de hacer una reforma tributaria y poder servir la deuda pública de una manera un poco más holgada. Aquí se obvian conceptos que son fundamentales para entender por qué nosotros tenemos problemas recurrentes desde el punto de vista de bajas recaudaciones con relación al Producto Interno Bruto. Porque fíjate, las recaudaciones tributarias, si tú la mides con relación al presupuesto o si tú la mides con relación a las estimaciones que hacen las autoridades tributarias en cada mes del año, el nivel de cumplimiento está casi en el 100%. En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, las últimas informaciones de las que yo tengo conocimiento, que es al 25 de abril recientemente transcurrido, es que el gobierno honró, en la Dirección General de Impuestos Internos, honró
su compromiso en casi el 100%. Es decir, que el gobierno tiene buenas recaudaciones. Nosotros estamos en el primer cuatrimestre superando en casi un 9% el porcentaje de recaudaciones con relación al pasado cuatrimestre del año 2015. Solamente en marzo las recaudaciones del 2016, perdón. En marzo las recaudaciones tributarias con relación en el periodo de enero-marzo, con relación al periodo de enero-marzo 2016, las recaudaciones fueron de un 8.7% incrementadas. Eso implica en términos absolutos cerca de 10 mil millones de pesos. Y hay un conjunto de acciones que el gobierno viene ejecutando dentro de lo que es, digamos que mejoras significativas en su capacidad de recaudación, como es el caso, por ejemplo, de la llamada cuenta única del Tesoro, que solamente por esta vía el gobierno ha podido transparentar en el primer trimestre del año cerca de 3.463 millones de pesos. La cuenta única del Tesoro no es más que alrededor de 3.463 cuentas que existían de manera dispersa en el conjunto de instituciones que conforman el gobierno central y algunas instituciones descentralizadas. El gobierno, a partir del 2012, digamos que profundizó el proceso de transparentar esta cuenta en una sola herramienta financiera, y eso le ha permitido a las autoridades de la administración fiscal pues racionalizar y optimizar sus recaudaciones, y para el primer trimestre, te repito, ya eso le ha garantizado una entrada neta de unos 3.400 y tantos millones de pesos. ¿Qué pasa con el problema fiscal? Y la gente dice, bueno, busquemos una reforma tributaria. No, yo soy de los economistas que se inscribe en que lo que el gobierno requiere para poder estabilizar el nivel de deuda pública, digamos que en un punto que garantice la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, es obtener un superávit mínimo primario en las cuentas públicas. Estamos hablando de un superávit de menos de 1%, de un superávit de 0.8% primario, lo que implica deduciendo de los gastos corrientes los intereses de la deuda pública. Y obtener un 0.8% del PIB, indudablemente que implica un esfuerzo fiscal significativo de parte del gobierno. Serían alrededor de 25 millones. Un punto son ahora alrededor de 35.000 millones. Estaríamos hablando de casi 30.000 millones. De 30.000 millones de pesos. Sí. Si el gobierno logra estabilizar el superávit primario en esa cifra, que puede ir variando como varía el Producto Interno Bruto, el gobierno garantizaría la sostenibilidad fiscal. Ahora tú dices, ¿y cómo nosotros podemos alcanzar un superávit de ese nivel si no vamos a un aumento en las cargas tributarias, que de por sí ya es unos niveles de alícuota sobre las figuras impositivas que están dentro de los niveles promedio de América Latina? Es decir, pagamos un ITEVI de un 18%, tenemos un impuesto sobre la renta corporativo para empresas de 25% y para altos niveles de ingresos de personas físicas de un 25%. Hay buenos niveles en términos de impuestos específicos en el caso de los alcoholes, en el caso de los impuestos... Creo que, 25 o 29% es el impuesto sobre la... Bueno, hay impuestos específicos que se establecen sobre volúmenes. Sí. Los impuestos a valores son sobre el valor, pero tú tienes el caso de los impuestos sobre los hidrocarburos, que también estamos en los niveles, digamos, en niveles competitivos. Entonces tú dices, si tenemos tres figuras tributarias que garantizan el grueso de las recaudaciones que recibe el gobierno, que son impuestos sobre la renta, 25%, impuestos sobre el valor agregado o ITEVI, una tasa, vamos a decir, promedio de 18%,
y buenos niveles de alícuota por lo que se refiere a los impuestos sobre los hidrocarburos y otros impuestos selectivos al consumo, ¿por qué nuestra presión fiscal es baja? Bueno, ahí es que está lo que yo digo, el gran espacio que tiene desde el punto de vista fiscal que tiene el gobierno para, sin necesidad de irse a una reforma tributaria, obtener ingresos que le permitan llegar a ese nivel de superávit primario que le permita en el mediano y en el largo plazo garantizar la sostenibilidad fiscal desde el punto de vista del endeudamiento público. Y yo me refiero específicamente a ir reduciendo los altos niveles de informalidad que tiene la economía, que andan por los 52, 53%, que son altos niveles y que son, como tú sabes, sectores que ni tributan ni pagan la seguridad social. Entonces el gobierno podría, a través de programas, lo ha venido haciendo de manera exitosa con el caso de la MIPYME y en los programas que tiene en Banca Solidaria, pero lo puede expandir en el sector agropecuario, en el sector de comercio, en otros sectores de servicio, para ir disminuyendo estos niveles y en consecuencia ir aumentando la base imponible sobre la cual se originan o se genera la recaudación. Tú tienes el caso, por ejemplo, de los ingresos que el gobierno deja de percibir porque decide favorecer determinadas actividades de la economía privada. Son los llamados gastos tributarios o exenciones fiscales que el gobierno se desprende de estos recursos para que el sector privado tenga un poco más de facilidad en el desarrollo de su iniciativa. Alguna gente llegan a decir que casi el 50% de las recaudaciones, porque es alrededor de un 6 tanto, casi un 6.5%. O sea, si estamos hablando de una presión de 13.5, es casi el 50%, si uno lo ve en ese sentido. Mira, te voy a dar este dato, que es un dato que debe llamar a la reflexión tanto a la iniciativa privada como a las propias autoridades públicas. Sí. Si tú calculas lo que el gobierno dejó de percibir en el periodo 2012-2016 por concepto de gasto tributario, se generan estas informaciones. De todas las recaudaciones de aduana, de impuesto interno, de tesorería que obtiene el gobierno, los gastos tributarios representaron el 40% en esos 4 años. Pero si tú la mides solamente con los ingresos que obtiene la Dirección General de Impuesto Interno, el acumulado 2012-2016 de exenciones tributarias fue del 60%. Eso es imposible. Una cosa así no pero te va a sorprender más con esta información. Se habla de que la deuda pública es ya insostenible en la República Dominicana. Y nosotros tenemos un gran problema con ese compromiso que el gobierno ha venido de manera sistemática honrando, tanto por el lado de los intereses como por el lado del capital, de la amortización de la deuda. Y ahí viene la información, que es una información que debe mover a reflexión a todo el que tiene que ver con que la patria sea gobernable en un marco de democracia y de sostenibilidad y de gobernabilidad económica. El servicio de la deuda pública y los gastos tributarios. Si tú acumulas lo que el gobierno dejó de percibir en esos 4 años por concepto de gasto tributario y lo comparas con todo lo que el gobierno pagó en forma de intereses y de servicio de la deuda para todo el periodo, el 95% lo representaron gastos tributarios. Oye bien, todo lo que nosotros hemos pagado 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, si nosotros hubiésemos tenido como ingreso lo que hemos dejado de percibir, casi se hubiese... lo hubiéramos podido servir en casi el 100%. Pero yo hice el ejercicio con el año 2016, solamente con el año 2016. Y tú tienes que en el año 2016 los gastos tributarios fueron estimados
en unos 212.000 millones de pesos. Y el gobierno pagó el servicio de la deuda, interés y amortización, con 140.000 millones. Es decir, que los gastos tributarios fueron 148% superiores al servicio de la deuda. Y ese es un problema que los economistas críticos de la política económica del gobierno y de la oposición olvidan. Pero no porque no lo conocen, porque ellos lo conocen. Que tratan de ignorarlo. Lo tratan de ignorar y ahí, como yo digo, hay espacio suficiente para que el gobierno pueda. Yo no estoy hablando de que se eliminen todos los gastos tributarios, porque hay una proporción alta de esos gastos que el gobierno protege a los sectores de bajos niveles de ingresos con el ITEVI, que son los bienes de mayor consumo popular que el gobierno decide, bienes y servicios, absorber la parte tributaria y exonerarlo, como es el caso de los servicios de medicina o de salud, servicios de educación, servicios de transporte de carga y algunos alimentos. El gobierno podría ir a un proceso gradual de revisión de esos gastos, pero no eliminarlo, sino buscar la manera de que el sector privado pueda, por un lado, cumplir con sus obligaciones tributarias, pero por otro lado, permitir que el gobierno le dé las facilidades que el gobierno tiene que darle vía infraestructura, vía servicios esenciales de generación de energía, servicios de agua potable, seguridad ciudadana, que es lo que en última instancia el Estado le debe garantizar a la iniciativa privada, porque es lo que hacen los países desarrollados. Como plataforma para que ellos puedan realizar sus inversiones en un marco de seguridad y en un marco de eficiencia y de competitividad. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del profesor Iván Rodríguez. Él es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Uf, cuántos datos, señores. Vamos a una pausa y regresamos con la parte complementaria de la entrevista.